Frente a las distintas situaciones que la vida nos presenta, solo tenemos dos posturas. Una es claramente liderarlas, porque de lo contrario, esas situaciones, y más si consideramos que son grandes retos, nos van a victimizar, nos van a quitar el poder, nos vamos a empezar a cuestionar si nosotras somos suficientes. Soy Claudia Vera y te doy la bienvenida a Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. Te invito a que abras tu mente, conectes con tu propósito y maximices tu capacidad de liderazgo para vivir una vida más plena y balanceada. Bienvenida a este nuevo episodio de Mujer Consciente, el podcast de liderazgo femenino. De verdad que estoy muy feliz y muy emocionada de que nos reencontremos en este espacio. En este episodio quiero hablarte de ese viaje de autoconocimiento y conciencia que requiere liderazgo. Y para hacerlo voy a compartirte mi propia historia de transformación como líder. Pero quiero que siempre tengas en mente mientras me escuchas cómo es tu propia historia de construcción de como líder, cómo has llegado hasta este momento y a tener las herramientas que tienes hoy como líder. Pero no te preocupes, voy a ir poco a poco contándote de qué se trata esto de ese viaje de autoconocimiento y conciencia. Daniel Goleman, el creador del concepto de la inteligencia emocional, tiene esta frase. Dice, en uno de sus libros, dice, las normas que gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la actualidad no solo se nos juzga por lo más o menos inteligentes que podamos ser, ni por nuestra formación o experiencia, sino también por el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás. Y creo que esta frase la podemos evidenciar porque cuando nos contratan en una organización o si tienes la responsabilidad de tener personas a cargo y elegir a alguien para trabajar en tu equipo, lo primero, el primer gran filtro y lo primero que validamos es la experiencia que esta persona tiene y el conocimiento que tiene, ¿no? Que ha estudiado, qué experiencia tiene, todo lo que puede poner en una hoja de vida, en LinkedIn, o que puede socializar en una entrevista. Sin embargo, a veces, de hecho, es como tal vez la parte que más nos cuesta en una entrevista es entender cómo es esta persona, cómo se relaciona consigo misma y con otros. Eso lo vamos evidenciando a medida de que empieza a trabajar. Y muchas veces cuando nos enfrentamos a la realidad de a veces tener que despedir a alguien o de ver cómo en nuestro equipo alguien sale, casi siempre la conversación es, esta persona no tiene una buena relación con los demás. Esta persona le cuesta relacionarse consigo mismo para generar confianza o para ser confiable a otros. A eso se refiere esta frase. Pero también creo que evidencia la necesidad de un liderazgo diferente. Es decir, ya no lideramos solamente desde lo que sabemos, desde la gestión, desde el saber, desde el proceso y el procedimiento, sino que se centra el liderazgo en la gestión de relaciones. Nuevamente, en esa relación que soy capaz de construir conmigo misma, como mujer, como líder, y en la capacidad de construir relaciones con otros. Y justamente a eso me refiero cuando les he mencionado en episodios anteriores que el liderazgo es una combinación de tres factores. El primero, nosotras como líderes, nuestro propio viaje de autoconocimiento y conciencia, de lo que vamos a hablar justamente en este episodio. El segundo es quiénes son mis seguidores, qué necesitan, qué los motiva, qué esperan de mí, cómo se sienten. Y el tercer factor de liderazgo es la curiosidad sobre el contexto. Cuando hablamos de contexto, hablamos del contexto de la organización, el contexto social, económico, político del país o del mundo y cómo eso incide en el mercado, en el negocio en el que estamos. Curiosidad sobre el contexto, organización, cultura, equipo, personas. Esa es la curiosidad sobre el contexto y que nos genera grandes espacios de aprendizaje. Sin embargo, quiero que volvamos entonces a ese primer gran factor. Y aquí repito una frase que ya he compartido antes, pero me parece muy apropiada para este tema. Y es una frase de Warren Bennis que dice, los líderes no tenemos más con qué trabajar que con nosotros mismos
somos nuestra materia prima. En esa inquietud de mejorar como líderes, de ser mejores para el equipo independientemente de si son mis reportes o mis pares, de ser mejores para el negocio, de ser mejor líder para mí misma y para mi vida personal, es fundamental reconocer y entender que en el liderazgo nosotras somos nuestra materia prima. Y continuó con la frase de Warren Bennis, él dice, solo cuando sabemos de qué estamos hechos y qué queremos hacer con eso, empiezan nuestras vidas. Es decir, ¿quién soy como líder? Para poder reconocer y entender de qué estamos hechos, la invitación es hacer un ejercicio que he propuesto antes, pero esta vez quiero hacer un énfasis muy importante y es cómo construyo ese viaje que he vivido o cómo reconstruyo ese viaje que he vivido en la estructuración de quién soy como líder a través de los momentos crisoles. ¿Qué es un momento crisol? Es un momento de inflexión que ha cambiado mi orientación o mi punto de referencia de quién soy como líder. Hoy quiero compartir contigo cuál ha sido mi viaje preparado en 8 puntos que considero que son puntos de inflexión en mi vida, distintos momentos que fueron construyendo la visión de mí misma como líder. Y en cada uno de esos momentos, se lo voy a contar cronológicamente, voy a compartirte cuál es la visión que tenía como líder, que aprendí, qué herramientas me sirvieron en ese momento. Bien, entonces quiero empezar y tal vez el primer momento en el que me sentí líder fue muy joven en mi historia. Estaba en Kinder 5, tenía 5 años y la profesora de primero de primaria vino a pedirle a la profesora de mi clase permiso para que yo me fuera a cuidar a las niñas de su salón, nuevamente primero de primaria, esas niñas tenían 6 años, mientras ella tenía que ir a una reunión de profesores. Ella me lleva al salón, me para enfrente de todas las niñas y les dice que yo las voy a cuidar. Eran, no sé, un grupo de 20 y tantas, 30 niñas, y que mi tarea es que si alguna de las niñas se llega a parar de su puesto, yo la debo anotar en el tablero. Por supuesto, siendo tan chiquita y enfrentarme a niñas más grandes, eso me asustaba un montón. La profesora me da una instrucción muy clara y me dice, quiero que les cuentes un cuento para que las distraigas mientras yo regreso. Y por supuesto, en ese afán de que ninguna niña se parara, usé mis mejores habilidades histriónicas, les conté Blancanieves y los 7 enanitos y lo logré. Las niñas estuvieron tan entretenidas y se reían tanto con mis habilidades de cuentista que ninguna se paró y yo no tuve que anotar a nadie en el tablero. Pero me sentí grande, me sentí capaz de movilizar a otros y creo que tal vez la primera experiencia que tuve en el colegio o que tuve como líder fue ahí en el colegio, estando muy chiquita. Y cuando yo salgo del colegio en 11 y la directora del colegio firma mi anuario, ella me escribió una frase que corroboró que durante todo ese tiempo yo me sentí y actué como líder. Y es, el líder es doblemente responsable, no defraudes como no lo hiciste aquí. Ese nuevo reconocimiento. Sin embargo, hoy, con la mujer que soy hoy, cuando yo miro esa historia, me doy cuenta que a medida que fui entrando a la adolescencia, esas habilidades de liderazgo se fueron minando por conversaciones internas, seguramente muy propias de la edad, de quiero pertenecer. Es más fácil ser igual a las demás, es más fácil no moverlas, no movilizarlas, no proponer cosas nuevas, porque prefería ser aceptada, porque prefería ser como las demás, ser diferente, querer llevarlas por otro lugar, moverlas o movilizarlas, me ponía a riesgo de ser juzgada distinta, de que no me recibieran, de que no me invitaran a las fiestas, de no pertenecer. Y creo que hoy, claramente, en ese momento no me daba cuenta, pero cuando entro a la universidad, yo ya no me consideraba tan líder. Creo que esa idea de movilizar a otros se fue quedando atrás, esa idea de hacer cosas y generar un impacto en los demás, la fui dejando un poco atrás
porque prefería simplemente mezclarme en los demás, no sobresalir para poder pertenecer. Sin embargo, esa espinita ya estaba ahí, ya estaba en mí. Mi primer empleo es mi segundo gran momento crisol y es entrar a trabajar en IBM. En realidad no fue mi primer empleo, yo había trabajado mientras estudié ingeniería de sistemas en la Javeriana, trabajé con el área de tecnología de la universidad. Pero cuando salgo de la universidad empiezo a trabajar en IBM y ahí tengo un jefe, un líder, en realidad no era un jefe, en realidad era un líder a quien admiro profundamente, su nombre es Pedro Gamboa, y él fue una persona que cambió radicalmente el cómo me veía a mí misma y mi capacidad de impactar no solamente el negocio, sino a las personas que estaban conmigo. De nuevo, yo entro a trabajar, me encantaba estudiar, era como muy ágil, muy hábil en mercadeo, que fue mi especialización. Estaba como gerente de marca y de mercadeo en ese momento y tenía muchas inquietudes por aprender, me encantaba lo que hacía. Sin embargo, no me sentía muy líder. De nuevo, no venía como que esa idea del colegio y luego la universidad se fue minando. Y en algún momento, mientras hacía la especialización y trabajaba, tuve un periodo muy difícil en mi vida personal y este Pedro Gamboa me llama a su oficina. Él era el jefe de mi gerente, era el líder de la región andina. Yo le reportaba a la gerencia de Colombia y él me llama a su oficina una tarde, me dice, Claudia, Silvia, la que en ese momento era mi jefe directa, no estaba. He podido observarte más de cerca, veo que no estás muy bien, no estás rindiendo igual, ¿qué está pasando contigo? Lo primero siempre es recuperar a la persona, quiero saber de ti. Y eso me impactó mucho. Jamás se me va a olvidar esa conversación. Fue una conversación que no tenía que ver con mi desempeño, sino con qué estaba pasando conmigo, con la presión que estaba sintiendo entre el trabajo y la universidad y las palabras de apoyo y acompañamiento que él me dio hicieron que yo girara completamente y empecé a entender que el liderazgo no era solamente el resultado, que era de las personas. Él empezó a darme retos y me dio un reto muy interesante en algún momento. Y un día me llama a su oficina y me dice, ¿usted entiende de estados financieros? Y yo le dije, claro que sí. Entonces me pasa el estado de resultados, no me acuerdo, del trimestre. Me dice, mire lo que está pasando, mire los inventarios. Tenemos unos inventarios muy altos y si esos inventarios nos toca darlos de baja, yo trabajaba en el área de lo que hoy es Lenovo, en esa época era computadores personales. Si ese inventario nos toca darlo de baja, pues esto va a tener un impacto altísimo en los números del negocio. A usted desde su área de mercadeo, ¿qué se le ocurre que podemos hacer? Y yo le dije, pues déjeme yo mañana, hablo con los ingenieros y vemos qué sirve y qué no sirve ese inventario. Y empecé a liderar un proceso que, para resumirte la historia, termina en que lo que no estaba funcionando se rompe, pero era muy poquito y se va a pérdida, y lo que estaba funcionando decido que lo voy a vender. Llamo a los distribuidores y los distribuidores no querían este producto porque estaba un poco viejo, entonces le digo a Pedro que voy a hacer una venta de garaje y que lo vamos a vender directamente en IBM. IBM, uno, nunca en su vida había vendido a personas naturales, nunca había facturado a una persona natural. Y dos, pues yo, para hacer esta venta de garaje, quería utilizar la cafetería del edificio de IBM y traer público un fin de semana, lo cual tampoco estaba permitido en IBM. Después de movilizar muchas cosas al interior de la organización, siendo la más difícil movilizar al área de seguridad para que nos permitieran el ingreso de estas personas, logramos vender todos estos productos que estaban en el inventario. Lo vendimos al uno a uno, hicimos publicidad, pasacalles, atrajimos gente, salimos del inventario, nos tocó crear un sistema de facturación para entregarle una factura a cada persona que venía, pero para IBM registrar en su sistema contable una sola factura. Hicimos muchas cosas. ¿Qué fue mi gran aprendizaje en esta historia? Me di cuenta, bajo la tutela de Pedro, que uno sabía de management, de gestión, entendía el negocio y podía generar un impacto ahí.
pero también podía liderar a otros y movilizarlos. Y en este caso fue a mis pares. No tenía la autoridad jerárquica, pero tuve la capacidad de movilizar a mis pares y a otras áreas de la organización para que me acompañaran en un resultado específico que era varios cientos de miles de dólares. Entonces, ese fue un gran momento, Crisol. Yo salgo de IBM para irme a trabajar como gerente general de una compañía de educación en tecnología en Colombia. Esa era una operación nueva, existía en Venezuela y me invitan a ser parte de este negocio que luego se extiende a otros países de Latinoamérica. Desde Colombia yo tenía la operación de Ecuador y Perú y aquí pasan dos cosas. Uno, tengo un equipo. Por primera vez construyo y armo un equipo, no solamente estoy en la, digamos, tengo la oportunidad de crear un negocio nuevo en Colombia, sino que tengo la posibilidad de armar un equipo de más de 20 personas. Y me doy cuenta que ya movilizar como lo había hecho antes con mis pares no era suficiente, que un equipo, cuando son mis reportes, no es solamente movilizarlos, es mantenerlos motivados, es inspirarlos. Y para eso me doy cuenta que yo tengo que mantenerme a mí inspirada, mantenerme a mí motivada. Ese es un gran reto. Ahí estoy durante 4 años entendiendo y aprendiendo de liderazgo y empiezo a darme cuenta porque mucha gente empieza a surgir la gran pregunta y era, ¿un líder se hace o un líder nace? Y yo al principio, en esa época de mi vida, decía, no, yo nací líder. Pues imagínense, desde quinto de primaria cuidando a más grandes, pues no, desde muy chiquita fui líder, yo nací líder. Y empecé a entender que no, yo no nací líder. Yo tuve unas oportunidades de liderazgo muy chiquita, pero en realidad todo lo que había vivido hasta ese momento me había empezado a formar como líder. En particular, esos 4 años en IBM. Es decir, empecé a entender que el liderazgo se forma. En ese momento, después de 4 años, ya casada, al que era mi esposo lo trasladan a Estados Unidos, yo voy allá con una visa de acompañante de una persona que tiene una visa de trabajo, pero estando ahí consigo muy rápidamente un trabajo en una compañía de tecnología que en ese momento era americana, gringa, y que tenía una división internacional y yo era la gerente de mercadeo para la división internacional. Ese fue un gran momento, Crisol, un mercado nuevo que no conocía, pero lo que más cambió mi vida en términos de liderazgo es que 2 años después de estar trabajando con lo que en ese momento se llamaba Macola, esta compañía fue adquirida por una compañía holandesa que se llamaba Exact Software. Ese manejo del cambio que tuvimos que vivir, de dejar de ser de una compañía de Estados Unidos para ser una compañía europea con una presencia global mucho más fuerte de lo que nosotros teníamos en la división internacional, me llevó a reconocer habilidades que no conocía a mí misma, me llevó a hacer un gran manejo de la gestión del cambio en mí y en las personas que estaban a mi alrededor, pero sobre todo en mis distribuidores que tenía por toda Latinoamérica, porque ellos eran los que estaban recibiendo el mayor impacto en el negocio. Entonces, ese cambio en mi vida y esa nueva oportunidad en el liderazgo hizo que yo aprendiera a ver el negocio de otros, a entender en este caso que los distribuidores que yo tenía en los distintos países estaban viviendo un gran cambio que podía poner en riesgo su negocio y yo estaba ahí para acompañar y sostener no solamente la decisión de negocio de seguir con esta nueva marca y estos nuevos productos, sino a los líderes dueños de estas empresas en un voto inmenso de confianza. Entonces, ese fue otro gran momento crisol en mi desarrollo como líder. Y viviendo en Estados Unidos y nuevamente casi con 5 años de trabajo en lo que ya ahora en ese momento era Exact Software, mi hijo tenía 2 años, ya las reuniones de trabajo no eran en Marion, Ohio, sino en Holanda, y me entregan una responsabilidad que me encantó, que era bellísima, pero que implicaba que yo viajara mucho. Gabriel, mi hijo, tenía solamente 2 años, el que era mi esposo tenía también una responsabilidad regional y hacía que tuviera que viajar un montón. Así que tomé una gran decisión que claramente cambió mi vida y de hecho me tiene hoy aquí en el lugar que estoy ocupando y es que decidí dejar el mundo corporativo para ser mamá.
Y esto, por supuesto, es un gran momento, Crisol, no solamente porque cambia todo lo que yo conocía en mi vida hasta ese momento, a nivel laboral, a nivel de mi propio desarrollo como persona, como profesional, como mujer, sino que me crea una gran inquietud en la vida, que es la educación. ¿Cómo iba a educar a Gabriel? ¿Cómo era esto de educar? Y en ese momento empiezo a leer Howard Gardner, a hablar de las múltiples inteligencias, a entender esto de la inteligencia emocional. Y en algún momento regresamos a Colombia y yo pongo un taller de artes plásticas para niños, expresario. Este es, digamos que además un momento, Crisol, muy importante, no solamente porque me lleva a conocer y a descubrir esta gran pasión en mi vida, que es la educación, sino también porque ahí reconozco mi propósito, el propósito que tengo hoy en día, que es esa capacidad o esa voluntad de acompañar a otros a construir herramientas que les permitan relacionarse mejor consigo mismo, con los otros y con el medio ambiente. Entonces es un gran momento, Crisol, en mi vida. A partir de ahí regreso al mundo corporativo con educación. Desde mi propia compañía decido emprender, no regresar a emplearme después del taller. Con todas las herramientas de aprendizaje y educación que traía, empiezo a ir al mundo corporativo y a ver el liderazgo y a ver la organización desde afuera y sobre todo desde el desarrollo humano. Ahí es cuando me formo como coach y cuando me formo en educación en valores humanos y me meto de lleno en esto y sobre todo en esa época en el tema de felicidad en el trabajo. Estando en el mundo corporativo viene el penúltimo momento, Crisol, del que te quiero hablar y contar. Y aquí voy a entrar en profundidad para empezar a entender qué es esto del liderazgo consciente. Y es la pandemia. Cuando la pandemia empieza en Colombia, empezamos a no poder salir en marzo. Y en abril yo en ese momento estaba de socia con alguien, le digo, mira, hay que crear dos tipos de contenidos rápidamente. Unos contenidos que serán gratuitos, videos que les podemos mandar a la gente para decirle, mire, todo lo que hemos vivido en los talleres, en los programas de liderazgo, en los programas que en ese momento era de felicidad en el trabajo y que llevábamos 5 años ofreciendo en el mercado corporativo, tienen herramientas que nos ayudan un montón a transitar esto. Miren, podemos ser más grande que las circunstancias y les hablamos de un montón de herramientas para que las personas se sintieran más capaces de atravesar lo que estábamos viviendo en ese momento. Y el otro tipo de contenidos era para las organizaciones, clientes nuestros, talleres virtuales para acompañar a los líderes a que gestionaran lo que estaban viviendo en sus equipos. Pero en ese momento, con estos nuevos contenidos, con todo lo que estamos viviendo, yo hago un alto en el camino y empiezo a verme nuevamente a mí misma y me doy cuenta de que yo quería cambiar esto de la felicidad en el trabajo, quería empezar a dedicarme a algo que había venido dándome muchas vueltas y era trabajar el liderazgo. Quería meterme de cabeza, en los últimos meses había estado muy enfocado todos mis esfuerzos hacia el liderazgo, desarrollando ya programas de liderazgo para organizaciones, pero tenía miedo. Tenía miedo porque tenía una gran conversación en mí y aquí es donde la conciencia y empiezo a darme cuenta, tal vez por primera vez, que el liderazgo lo puedo ejercer desde un lugar más consciente, consciente de qué siento, consciente de qué pienso, pero sobre todo consciente de mi capacidad de elegir quién quiero ser frente a esta circunstancia. El mundo estaba cambiando a una velocidad increíble, el negocio de mis clientes, el mío mismo se estaba reinventando. Llevábamos 6 semanas en ese momento de cuarentena, de guardados, no sé cómo se llama eso, estábamos guardados hacía 6 semanas. Todo era asustador y aterrador y yo tuve por primera vez la capacidad de verme y darme cuenta que claro que estaba asustada, pero más que asustada de la situación, estaba asustada de no ser capaz de cambiar lo que hacía.
de cambiar mi negocio independientemente de la pandemia y me di cuenta de que de esa emoción, miedo, esa es la conciencia, verte, darte cuenta, claro que tenía miedo, pero más que el miedo de la pandemia y de todo lo que nos estamos enfrentando nuevo, tenía miedo de terminar la relación de sociedad que tenía en ese momento porque ese miedo estaba sustentado en una conversación que yo sostenía conmigo misma, en un pensamiento que decía, no eres buena vendiendo, necesitas a una persona buena comercialmente para progresar y desarrollar tu negocio. Yo creo que si yo tuviera que no contar toda esta historia y elegir un gran momento, Crisol, fue ese segunda quincena de abril del 2020, en la que empiezo a verme a mí, a preguntarme quién quiero ser frente a esta situación, a darme cuenta de lo que siento y lo que pienso y a salir una valentía que yo creo que también era propia a las circunstancias, que decía, tienes que poder gestionar esto, tienes que poder gestionar el miedo y dar el paso. Y con eso, esa claridad en mente, tomé la decisión el 29 de abril de conversar con mi socio, un gran ser humano, pero cuyo camino y el mío a nivel profesional empezaban a abrirse y terminar esa relación y empezar sola con mi compañía de liderazgo consciente. Y empecé a trabajar de pleno eso que yo estaba viviendo y a convertirlo en los programas que tiene hoy. Pero también había pasado algo muy importante en el 2018, que se juntó muy con este momento de la pandemia y yo no lo tenía tan presente en ese momento, sino hasta cuando tomé esta decisión de arrancar todo el tema de liderazgo consciente. Y es que en el 2018 tenía Citibank Colombia de cliente. Una tarde me reúno con dos personas, una mujer de gestión humana y una mujer de una de las áreas de la organización, y empezamos a hablar de una situación de negocio en la que querían que yo les acompañara y ayudara con un equipo, pero terminamos hablando de cómo las mujeres vivíamos las responsabilidades de ser líderes al interior de una organización como era el Citibank. Pero la verdad es que empecé a darme cuenta que pasaba en todas las organizaciones. Ellas decían, tenemos cargo de responsabilidad, pero tenemos que son muy exigentes, no salimos muy temprano de trabajar y siempre estamos en esta lucha interna de tenemos que llegar temprano para estar con nuestros hijos nos esperan en casa para hacer tareas, para preparar la comida y estar con ellos, y los fines de semana, decían ellas, estamos agotadas y el sábado en la mañana que quisiéramos ir a poder hacer algo de yoga, mi marido, decía una de ellas, se va a jugar golf todos los sábados en la mañana y yo soy la que se queda terminando de hacer tareas con los niños los sábados, y esto es semana tras semana y nos da miedo que si no respondemos en la organización, pues no vamos a poder seguir escalando y desarrollándonos como profesionales. Y por primera vez empecé a caer en cuenta y a darme cuenta de una conversación interna que tenemos las mujeres en el mundo laboral. Y junto en ese 2020, esa conversación que había tenido 2 años atrás y que había empezado a moverme y a moverme, eh, el interés de entender por qué las mujeres liderábamos desde un lugar muy distinto al de los hombres, porque nuestra realidad, nuestro contexto era distinto, y empiezo a interesarme en el liderazgo consciente, pero también en el liderazgo de mujeres. Así es como en el 2022 hago el programa de liderazgo para mujeres de la Universidad de Oxford, y ese año tengo la oportunidad de desarrollar Alma, el programa de liderazgo femenino para mujeres de Sierra Col, y de trabajar con ellas, y en el 2024 de lanzar este podcast de Mujer Consciente y She Leads. Toda esta historia para mostrarte cuál ha sido el proceso de construcción de quién soy como líder, para mostrarte cómo es esto de la conciencia, del liderazgo consciente, de darme cuenta de qué es eso que siento y que pienso, y que define eso que siento y pienso, determina mis acciones.
Yo hoy estoy convencida de que frente a las distintas situaciones que la vida nos presenta, solo tenemos dos posturas. Una es claramente liderarlas, porque de lo contrario, esas situaciones, y más si consideramos que son grandes retos, nos van a victimizar, nos van a quitar el poder, nos vamos a empezar a cuestionar si nosotras somos suficientes. Aparece ese síndrome del impostor, de si de verdad somos capaces de asumir esos nuevos retos. Por eso el liderazgo consciente me entrega esa capacidad de verme, como hice yo en el 2020, de reconocer y entender lo que siento y lo que pienso para poderme gestionar en pro de un resultado que quiero. Antes de que te entregue como un poquito las preguntas para que hagas tu propia historia como líder, como mujer, quiero decirte que quiero cerrar un poco este tema del liderazgo femenino y digamos que en lo que concierne a esta comunidad de mujeres conscientes. Yo estoy convencida de que el impacto que las mujeres en los últimos años hemos venido produciendo en el mundo es enorme, en las organizaciones, donde cada vez somos más capaces de integrar no solamente las habilidades de lo que conocemos, de lo que sabemos y de la experiencia, sino también de quienes somos más conscientes y compasivas con nosotras y con los demás. Somos las que estamos llevando esta gran bandera de gestión de relaciones desde una mirada mucho más humana, mucho más cercana, promoviendo cambios mucho más holísticos al interior de las organizaciones en la manera como vemos el liderazgo. Em, y creo que las mujeres tenemos un gran reto. El año pasado, Ida Liu, quien era la CEO global de Citi, lo fue hasta enero del 2025. Ella presentó un estudio en un evento en el que participó y en ese de mujeres, y ella decía que estamos viviendo una gran transferencia de riqueza en este momento en la humanidad hacia nuevas generaciones, pero que también hacia mujeres. Y dice que hoy las mujeres controlamos, es la palabra que ella utiliza al presentar el estudio, un tercio de la riqueza del mundo, pero que en los siguientes 5 años vamos a controlar el 50% de la riqueza del mundo. Y nuevamente yo creo que estas circunstancias exigen que tengamos un liderazgo distinto, que las mujeres realmente reconozcamos quiénes somos y de qué estamos hechas, y desde ahí podamos asumir con más conciencia nuestro liderazgo. Justamente por esta convicción es que hoy te invito a que, así como yo te he mostrado cómo se construye esta historia a partir de los momentos crisoles, tú hagas la tuya. Y hagas la tuya para que tú cada vez que te encuentres y te enfrentes a dudas y a retos puedas recorrer esa historia y ver de qué estás hecha. Y reconozcas la libertad interior de elegir con todo eso que traes, con todo eso de lo que te has construido, quién eres hoy frente a las distintas circunstancias que te encuentras. Entonces, cuando tú estés en capacidad de hacer estos momentos crisoles que yo te conté en detalle simplemente para ilustrarte, te invito a que no solamente enuncies qué sucedió en cada uno de esos momentos, sino también eso que hice yo un poco extenso de compartirte cuál fue la circunstancia de negocio y la situación de negocio, pero cuál fue la situación como líder. A que te preguntes qué herramientas te funcionaron en ese momento, qué herramientas tanto emocionales como psicológicas, como de management, como de liderazgo tenías en cada uno de esos momentos, qué funcionó, qué no. ¿Qué es lo que, y aquí va la primera de las dos grandes preguntas con las que te quiero dejar como reflexión en este episodio, y es, ¿qué es lo que más te ha ayudado cuando tú ves toda tu propia historia de transformación como líder? ¿Qué es lo que más te ha ayudado a desarrollarte como líder hasta ahora? Y lo segundo es hoy, en tu presente, ¿cuáles son los que tú consideras que pueden ser o los dos grandes retos o obstáculos que presenta tu liderazgo en este momento? Voy a invitarte a que compartas los comentarios de tu ejercicio conmigo en esta plataforma, en las redes sociales. Si me conoces, puedes estar en contacto conmigo y escribirme. Déjame saber
cómo es tu experiencia de construir tu propia historia de transformación, qué aprendizajes te deja, qué inquietudes te plantea. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme y compartir conmigo este espacio que cada vez valoro más, el podcast de Mujer Consciente. Si este contenido te ha parecido valioso, por favor compártelo. Es tu manera de apoyarme a crecer esta comunidad. Nos vemos en el próximo episodio.